El Big Bang fue una hipótesis directa que se remonta a la década de 1920 de que, debido a que el universo se está expandiendo y enfriando en este momento, una vez fue más caliente y más denso. Se considera comúnmente como la hipótesis que explica la creación de nuestro universo, ya que ha producido una serie de predicciones precisas que ninguna otra teoría puede igualar. Sin embargo, el Big Bang es mucho más que eso y ya no es el comienzo de todo al mismo tiempo. Hola y bienvenidos a nuestro canal. Suscríbete a MorTube y cuéntanos si disfrutas de nuestro video. El Big Bang es la respuesta más probable que obtendrás si le preguntas a un científico cómo se formó el universo. La enorme extensión de espacio vacío que separa las estrellas de nuestro universo, las galaxias y la red cósmica de estructura a gran escala. Unos de otros no siempre fue así y no ha sido así desde siempre. En cambio, el universo evolucionó a su condición actual a través de la expansión y el enfriamiento desde un estado lleno de radiación y materia densa homogénea caliente en el que no había galaxias, estrellas o incluso átomos. Hace aproximadamente 13.800 millones de años nada era como es hoy en su forma actual. Además, solo en los últimos 100 años se ha entendido completamente toda esa historia. Aún así, hay una serie de hechos al respecto que la mayoría de las personas, incluidos muchos expertos, no entienden por completo. Cuando se le sugirió por primera vez a Einstein como una posibilidad, inmediatamente la rechazó de plano. En 1915 se propuso la teoría general de la relatividad de Einstein que reemplazó a la teoría de la gravedad de Newton. Predijo la flexión de la luz de las estrellas por la masa que se demostró en 1919 y anticipó la existencia de ondas gravitacionales que se demostró recientemente. La teoría de Newton no pudo predecir el movimiento orbital del Mercurio con tanta precisión. Pero también afirmaba que un universo que fuera estático o constante a lo largo del tiempo y lleno de sustancia sería inestable. Georges Lemaitre, un sacerdote y científico de Bélgica, propuso la idea en 1927 de que la estructura del espacio-tiempo del universo podría ser muy grande y expandirse, habiendo evolucionado desde un estado más pequeño, más denso y más uniforme en el pasado. Einstein le respondió diciendo que tus cálculos son correctos pero tu física es abominable. Se convirtió en una teoría seria después de que Hubble descubriera que el universo se está expandiendo. Incluso antes de Einstein, muchos científicos creen que las nebulosas espirales en el cielo eran galaxias lejanas en sí mismas. Pero el estudio de Edwin Hubble en la década de 1920 demostró que esto no solo era exacto, sino que la velocidad de separación de una galaxia de nosotros aumentaba con la distancia. La ley de Hubble que describe la expansión del universo conduce a una explicación bastante simple que está en línea con la teoría del Big Bang. Si el universo se está expandiendo ahora, antes era más pequeño y más denso. Aunque el concepto ha existido desde 1922, fue ampliamente ignorado durante muchos años. La teoría fue desarrollada por el físico soviético Alexander Friedman en 1922 después de que Einstein se opusiera a ella. Einstein igualmente ignoró el trabajo de Lemaitre de 1927 incluso después del trabajo de Hubble en 1929, la noción de que el universo solía ser más pequeño, más denso y más uniforme todavía se consideraba una gran diferencia, teoría obtenida. La mejor evidencia de la expansión del universo provino de las observaciones realizadas por Hubble, pero no respaldó abiertamente la hipótesis hasta mucho más tarde. Lemaitre aportó la noción crucial de que el desplazamiento hacia el rojo de las galaxias podría explicarse por esta expansión del espacio y que debe haber habido un momento de creación al principio que durante décadas se denominó átomo primigenio o huevo cósmico. Cuando la teoría entregó una impactante serie de predicciones en la década de 1940, ganó fuerza real.
Las teorías de Lemaitre capturaron la imaginación de un físico estadounidense llamado George Gamow, quien llegó a comprender que si el universo se estaba expandiendo en ese momento, su longitud de onda se alargaría con el tiempo, lo que indica que el universo se estaba enfriando. Debe haber sido más caluroso en el pasado si el clima se está enfriando hoy. Al extrapolar hacia atrás se dio cuenta de que hubo un momento en que la temperatura era demasiado alta para que se formaran átomos neutros y que había habido un tiempo antes de eso en que la temperatura era demasiado alta, incluso para que se formaran los núcleos atómicos. La aparición de una bola de fuego primigenia o un fondo cósmico de radiación fría solo unos pocos grados por encima del cero absoluto indica que cuando el universo se expandió y se enfrió, primero debe haber generado los elementos ligeros seguidos por los átomos neutros. El opositor más vocal de la hipótesis Fairchild es también el que le dio el nombre de Big Bang. La teoría del estado estacionario del universo, que hace diferentes predicciones, fue la teoría dominante del universo en la década de 1940, 1950 y hasta la década de 1960. Porque la física nuclear apoyó la idea de que la gran mayoría de los átomos se originaron a partir de estrellas moribundas en lugar de este estado denso caliente temprano. En una entrevista de radio de 1949 con la BBC, introdujo la frase diciendo: una de estas ideas era que el universo. Los científicos Arno Pincius y Bob Wilson descubrieron una señal de radio constante que se originaba simultáneamente en todos los lugares del cielo en 1964 mientras trabajaban en la antena de bocina Houndal en los laboratorios Pau. Intentaron calibrar este ruido sin comprender que en realidad era el resplandor dejado por el Big Bang. Cuando eso falló, subieron dentro de la antena y encontraron nidos de palomas allí. Quitaron los nidos de palomas y los desechos de esa área, pero la señal persistió. El modelo del Big Bang se confirmó como la explicación científica para el comienzo del universo cuando se dio cuenta de que el hallazgo era de hecho la predicción de Gamow. Además, convierte a Penzias y Wilson en los únicos premios Nobel en limpiar los desechos animales como parte de su investigación que mereció el premio. La confirmación del Big Bang nos proporciona una cronología clara de cómo surgieron los planetas rocosos del universo, las galaxias y las estrellas. Le tomaría tiempo a la gravitación juntar elementos en estructuras colapsadas gravitacionalmente si el universo inicialmente hubiera sido caliente, denso, en expansión y uniforme. Además, el universo se enfriaría y eventualmente daría lugar a núcleos atómicos y átomos neutros. La formación de las primeras estrellas tardaría entre 50 y 100 millones de años, la de las primeras galaxias entre 150 y 250 millones de años, la de las galaxias del tamaño de la Vía Láctea, tal vez miles de millones de años, y la de los primeros planetas rocosos después de haber vivido muchas generaciones de estrellas consumieron todo su combustible y perecieron en devastadoras explosiones de supernova. El hecho de que estemos presenciando el universo hoy 13.800 millones de años después del Big Bang puede no ser una coincidencia. Es posible que el universo necesitara tanto o casi tanto tiempo para madurar lo suficiente como para que existiera vida inteligente. Podemos determinar qué tan uniformemente fluctúa el fondo cósmico de microondas observando cómo era antes del Big Bang. Las oscilaciones ilustradas aquí tienen una magnitud de aproximadamente 100 microkelvin a pesar del hecho de que el fondo cósmico de microondas ahora es de solo 2.725 K. Sin embargo, las fluctuaciones son las que dan origen a toda la estructura, estrellas, galaxias, etc. que observamos en el universo hoy. Esto se demuestra por el hecho de que el brillo remanente del Big Bang tenía pequeñas faltas de uniformidad de una magnitud particular en ese tiempo temprano. El Big Bang en sí mismo ya no denota esencialmente el comienzo de los tiempos. Es tentador retroceder hasta una singularidad extrapolando esta condición de expansión densa y caliente como lo hizo la Medra hace casi un siglo. Sin embargo,
Una serie de descubrimientos que incluyen variaciones en la bola de fuego primordial nos dicen que existió una etapa anterior en la que la energía del universo entero estaba contenida en el espacio mismo y ese espacio creció a un ritmo exponencial. Todavía estamos investigando los detalles de la inflación cósmica que ocurrió durante este periodo de tiempo. La ciencia continúa yendo más y más lejos sin un final aparente a la vista y la forma en que comenzó el universo no indica necesariamente cómo terminará. Finalmente, el Big Bang nos dice que hubo una competencia entre la expansión inicial que buscaba destrozar todo y la gravedad que buscaba volver a colapsar el universo en expansión. Pero sin comprender la composición de todo el universo, no podemos inferir el futuro solo del Big Bang. Ahora sabemos que las galaxias más distantes continuarán acelerándose a medida que se alejan de nosotros debido a la existencia de energía oscura que se descubrió por primera vez en 1998. Nuestro destino en un universo de energía oscura es frío, solitario y vacío, pero podría haber sido muy diferente si el universo se hubiera creado con un poco más de materia o radiación que ahora. Gracias por mirar, y espero volver a verte pronto.